El mar estaba en calma, demasiado calma para la época del año. Las olas apenas se mecían como si un secreto profundo contuviera su furia natural. Frente a los ojos cansados de Esteban, la isla apareció envuelta en una bruma espesa, casi como un fantasma emergiendo del océano. No estaba en ningún mapa moderno, y los viejos pescadores del puerto apenas murmuraban su nombre, la isla de los susurros. Esteban había escuchado esas historias en su infancia, relatos de náufragos que nunca regresaban, de luces extrañas que bailaban en la arena, de chillidos que no pertenecían a pájaro ni a hombre. Sin embargo, su curiosidad y su hambre de descubrimientos lo empujaron a alquilar una pequeña lancha y lanzarse hacia lo desconocido. El aire se volvió pesado mientras se acercaba. El motor del bote tartamudeó como si algo invisible lo mordiera desde abajo. La bruma lo rodeó, y el sol se transformó en un círculo difuso, incapaz de penetrar esa neblina helada. Una sombra cruzó el agua, grande, reptante, demasiado rápida para ser un pez. Esteban se inclinó al borde, tratando de ver bajo la superficie, y juró distinguir unos ojos amarillentos que lo miraban desde la oscuridad líquida. Con un golpe seco, la lancha encalló en la orilla. La arena era gris, muerta, cubierta por restos de maderas podridas y huesos blanquecinos que el mar había devuelto. Al poner un pie en tierra, Esteban sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Era como si la isla respirara debajo de sus pies. La selva interior estaba retorcida, árboles deformados, con ramas que parecían garras extendidas hacia el cielo. Las raíces sobresalían como venas enfermas, y en el aire flotaba un olor fétido, mezcla de humedad y carne en descomposición. No había aves ni insectos, solo un silencio tan denso que martillaba en los oídos. Mientras avanzaba, creyó escuchar susurros, voces ahogadas, mezcladas con el viento, llamándolo por su nombre. Se detuvo en seco. No había nadie, y aún así la sensación de estar rodeado por presencias invisibles lo apretaba como una garra. A cada paso, la bruma parecía abrirse y cerrar tras él, atrapándolo en un laberinto natural. De repente, un sonido metálico resonó entre los árboles. Esteban se giró y vio una figura erguida a la distancia, alta, delgada, cubierta por algas y escamas que brillaban como cuchillas húmedas. Tenía brazos demasiado largos y un rostro sin boca, solo un hueco oscuro de donde salían los murmullos que había escuchado. La criatura se movió lentamente, con movimientos espasmódicos, como si su cuerpo no conociera la forma humana pero intentara imitarla. Esteban retrocedió, tropezando con raíces que parecían estirarse a propósito para atraparlo. El suelo vibró bajo sus pies. Un rugido profundo brotó de las entrañas de la isla, como si 1000 bestias ocultas despertaran al mismo tiempo. La figura se deshizo en humo, pero su sombra permaneció marcada en los árboles, como una quemadura oscura. El regreso parecía imposible. Esteban se encontraba atrapado en la isla, y la idea de volver a su bote se desvanecía como humo entre la bruma. Caminó por la orilla durante horas, pero cada curva de la playa lo devolvía al mismo punto, la selva oscura donde había visto a la criatura. El cielo permanecía inmóvil, sin estrellas ni sol. Un gris perpetuo cubría el horizonte, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Esteban sintió hambre, pero no había nada comestible salvo hongos viscosos que crecían en los troncos podridos. La sed lo atormentaba, y sin embargo, cada charco que encontraba contenía agua negra llena de gusanos. En lo profundo de la selva, escuchó un tamborileo, golpes secos que resonaban como un corazón gigante enterrado bajo la tierra. Los árboles se estremecieron y los susurros volvieron, esta vez más claros, voces infantiles, riendo, llorando, gritando. Esteban apretó el paso, con el pulso acelerado, y se internó entre raíces que parecían retorcerse para atraparlo. La vegetación se abrió de pronto, revelando un claro en cuyo centro se alzaba un altar de piedra cubierto de musgo. Sobre él, restos humanos en descomposición estaban dispuestos en formas geométricas.
como una ofrenda ritual. Cráneos con velas derretidas en sus cuencas vacías lo observaban. Alrededor del altar, símbolos tallados en la roca brillaban con una luz tenue, como si respiraran. Esteban se acercó, hipnotizado. Cada símbolo parecía moverse bajo su mirada, como si tratara de formar palabras que su mente no alcanzaba a comprender. El tamborileo se intensificó hasta convertirse en un estruendo. Entonces lo vio, un grupo de figuras pequeñas emergiendo de la oscuridad, niños esqueléticos, con piel colgando en jirones, ojos brillando en tonos verdes. Ellos no caminaban, flotaban a unos centímetros del suelo, emitiendo chillidos agudos que perforaban los oídos. Lo rodearon, y uno de ellos extendió una mano huesuda hacia él. Esteban retrocedió, tropezando con el altar. La piedra vibró y se abrió una grieta de la que surgió un hedor insoportable, como el aliento de algo antiguo y podrido. De esa grieta emergió una sombra alargada que se enroscó alrededor de los árboles. La selva entera pareció inclinarse hacia esa presencia. El aire se volvió espeso, y Esteban sintió que su pecho no podía expandirse. Cayó de rodillas, luchando por respirar, mientras los niños carcajeaban con voces distorsionadas. Una voz profunda, surgida de la grieta, habló en un idioma incomprensible. Cada sílaba hacía vibrar el suelo, y con cada vibración, las raíces crecían y se enrollaban alrededor de las piernas de Esteban, clavándose en su piel como si la isla intentara absorberlo. En un último intento de escapar, arrancó una roca del altar y la lanzó contra los símbolos luminosos. El resplandor se apagó, y por un instante todo quedó en silencio. Los niños desaparecieron como humo. La grieta se cerró, y la selva quedó inmóvil. Esteban avanzaba tambaleante, sin saber si era de día o de noche. El tiempo se había roto en esa isla, convertido en un ciclo infinito de terror. Tras escapar del altar y de los niños espectrales, sus piernas lo llevaron hacia un sendero cubierto de raíces que descendía hasta la costa. Allí, entre la bruma, divisó un barco varado. Era enorme, un galeón oxidado y podrido, con velas rasgadas que aún ondeaban como jirones de piel. Sus mástiles crujían al compás de un viento inexistente, y cadenas oxidadas colgaban de los costados, balanceándose solas. El casco estaba cubierto de algas negras que parecían palpitar, como si el barco estuviera vivo. Esteban se acercó con cautela. Cada paso en la arena producía un eco hueco, como si caminara sobre huesos enterrados. Subió por una pasarela enmohecida, y un olor a podredumbre lo golpeó con fuerza. El interior del barco era un laberinto de madera húmeda y cuerdas colgantes. Las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. En la bodega, cientos de jaulas oxidadas se amontonaban unas sobre otras. Dentro de ellas, restos de cuerpos secos, piel pegada al hueso, con las bocas abiertas en un grito eterno. Algunos aún se movían, como si la muerte no los hubiera liberado del todo. Uno de esos cuerpos abrió los ojos al verlo, ojos lechosos que lo siguieron mientras sus labios resecos murmuraban: «No debiste venir». Esteban retrocedió, tropezando con cadenas que se arrastraron como serpientes. Un chillido metálico recorrió el barco, y la oscuridad cobró forma. Decenas de figuras emergieron de las sombras, marineros espectrales, con cuerpos desgarrados, cuencas vacías y uniformes corroídos por el mar. Llevaban anzuelos en lugar de manos, y sus bocas estaban cosidas con alambres. Avanzaron lentamente, arrastrando sus cadenas, mientras sus pasos hacían temblar la madera. Esteban corrió hacia la cubierta, pero el barco comenzó a moverse, a separarse de la costa, aunque no había agua bajo él, sino un mar de sombras líquidas. Voces guturales lo rodearon, carcajadas de ultratumba que llenaban el aire. En lo alto del mástil, una figura enorme lo observaba. Era el capitán, un esqueleto cubierto de algas y corales, con un casco oxidado incrustado en su cráneo. Tenía un ojo brillante, como una linterna amarilla que lo seguía con intensidad. El capitán levantó un brazo corroído, y de inmediato los marineros extendieron sus anzuelos hacia Esteban.
como arañas lanzando sus redes. El explorador esquivó por poco, corriendo hacia la borda. El barco se alzó sobre olas negras que no existían en el mundo real. Bajo él, criaturas marinas con formas imposibles lo observaban con miles de ojos. Un rugido brotó del océano de sombras, y tentáculos gigantes rodearon el casco, acariciándolo como si fueran parte de su tripulación. Esteban no tenía salida. La única opción era saltar. Se lanzó al vacío, cayendo entre la bruma. Esteban despertó en la orilla, empapado, con la garganta ardiendo por la sal y los gritos aún resonando en su mente. El galeón había desaparecido como si nunca hubiera existido, pero las marcas en su piel, cortes y moretones dejados por las cadenas espectrales, le recordaban que no era una alucinación. Avanzó tambaleante por la costa, y entre la bruma divisó una silueta imposible, un faro, una torre enorme y oscura, levantándose como un dedo de piedra contra un cielo sin estrellas. La luz en su cúspide no era blanca ni cálida, brillaba con un resplandor enfermizo, verde y púrpura, girando lentamente, iluminando la bruma con destellos que parecían quemar la realidad misma. Al acercarse, Esteban notó que el faro no estaba hecho de piedra normal. Sus muros estaban cubiertos de conchas, huesos y caracoles incrustados, como si el mar lo hubiera construido a partir de cadáveres. La puerta era de hierro oxidado y crujió al empujarla. Dentro, la torre estaba hueca y cubierta de escaleras en espiral. Cada paso resonaba como un eco en una caverna sin fin. En las paredes, manos espectrales emergían, intentando agarrarlo mientras ascendía. Voces susurraban su nombre desde cada rincón, mezcladas con plegarias y maldiciones en lenguas olvidadas. Subió durante lo que parecieron horas. El aire se volvió pesado, lleno de un hedor a algas podridas y carne quemada. El sonido de un corazón latiendo retumbaba en las paredes, más fuerte a cada paso. Finalmente, llegó a la cima. La sala de la lámpara era un infierno. El mecanismo que producía la luz no era humano ni mecánico, era un corazón gigantesco, palpitante, suspendido en cadenas oxidadas. Cada latido lanzaba un haz de luz púrpura que atravesaba la bruma, iluminando la isla y haciendo que criaturas ocultas aullaran en la distancia. Alrededor del corazón, decenas de cuerpos desollados estaban pegados a las paredes, aún vivos, con ojos abiertos, obligados a mirar la luz eternamente. Esteban cayó de rodillas, mareado. El latido del corazón sincronizaba con el suyo, y por un momento creyó que su pecho iba a estallar. Entonces, una figura emergió de la oscuridad, el guardián del faro. Era enorme, cubierto de cadenas y con un cráneo de pez martillo como cabeza. Sus brazos eran tentáculos terminados en garras, y sus ojos vacíos brillaban con fuego verde. El guardián rugió, y las cadenas del faro se movieron como serpientes, intentando envolver a Esteban. Él retrocedió, tropezando con los cuerpos pegados a las paredes. Uno de ellos, aún consciente, lo miró con desesperación y murmuró con voz rota: «Destruye la luz, antes de que nos devore a todos». Con el último resto de fuerza, Esteban tomó una barra de hierro oxidado del suelo y la lanzó contra el corazón. El impacto hizo retumbar toda la torre. El órgano chilló como un ser vivo, y la luz se apagó por un instante. El faro entero tembló, y los gritos de las criaturas de la isla llenaron el aire, como si hubieran perdido su guía. Esteban huyó del faro tambaleándose, perseguido por ecos de cadenas y gritos apagados. La isla parecía más viva que nunca. Cada árbol, cada raíz, cada roca pulsaba al mismo ritmo que el corazón que había intentado destruir. Sin rumbo, llegó a un pantano negro donde el agua apenas cubría la tierra. La bruma se levantaba como un velo, revelando columnas de piedra que sobresalían del fango. Eran lápidas, cientos, miles de lápidas sumergidas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Nombres borrosos, fechas imposibles, símbolos arcanos grabados en su superficie. Algunas se movían lentamente, como si algo desde abajo intentara voltearlas. Esteban avanzó con dificultad,
el agua cubriéndole hasta la cintura. Cada paso hacía que burbujas verdosas subieran desde el lodo, liberando un hedor insoportable. De pronto, una mano huesuda salió del agua y lo sujetó del tobillo, gritó y la arrancó de un golpe, pero más manos emergieron a su alrededor, esqueletos de marineros, campesinos, niños, todos arrastrándose fuera de sus tumbas líquidas. Sus ojos brillaban con un resplandor azul, y sus bocas emitían un canto gutural, un rezo que hacía temblar el aire. El coro crecía a medida que más cadáveres se levantaban, rodeándolo. El agua se agitó, y de entre las tumbas emergió una figura descomunal, un gigante de hueso y algas, con un cráneo deforme que parecía llevar una corona rota. En su pecho, incrustado, brillaba un fragmento del mismo corazón púrpura que había visto en el faro. El gigante extendió un brazo esquelético y señaló a Esteban. De inmediato, los cadáveres comenzaron a avanzar, hundiéndolo bajo el agua. Luchó con todas sus fuerzas, pero los cuerpos lo arrastraban hacia abajo. El fango se abrió como una boca, mostrando un abismo de tumbas infinitas. En su descenso, Esteban vio rostros conocidos, los pescadores que le habían advertido, su abuelo que le había contado las leyendas, incluso su madre, todos atrapados allí, repitiendo el mismo canto sin fin. El pánico lo ahogó más que el agua. Con un esfuerzo desesperado, sacó de su bolsillo un encendedor empapado, milagrosamente aún funcional, lo encendió, y la pequeña llama iluminó la oscuridad bajo el agua. Los cadáveres chillaron, retrocediendo momentáneamente. El gigante rugió, y el fragmento en su pecho latió con furia. Esteban nadó hacia la superficie con el último aire en sus pulmones. Rompió el agua, jadeando, rodeado de tumbas que se hundían de nuevo, como si nunca hubieran estado allí. El pantano quedó en silencio, salvo por el eco del rezo en su cabeza, pero algo cambió. Ahora sentía el fragmento del corazón latiendo, dentro de su propio pecho. Esteban corría, con el pecho ardiendo. Sentía en su interior los ecos del fragmento púrpura, latiendo dentro de él, mezclando su vida con la de la isla. El suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma respirara. Todo a su alrededor había cambiado, los árboles eran más retorcidos, las raíces más gruesas, y la bruma se iluminaba con destellos rojos que parecían observarlo. La isla lo guiaba hacia el centro, un claro abierto donde se erguía una catedral imposible. No era de piedra ni madera, estaba hecha de huesos y corales, de restos de barcos y de cadáveres entrelazados. Las torres se curvaban hacia el cielo en ángulos imposibles, y de su interior salía un murmullo constante, como el canto de miles de voces. Esteban, sin querer, avanzó hasta las puertas. Estas se abrieron solas, revelando un pasillo infinito iluminado por antorchas de fuego negro. A cada lado, estatuas deformes de criaturas marinas lo observaban, con ojos brillantes y bocas abiertas en gritos eternos. Al final, llegó a un altar gigantesco. Encima, descansaba un corazón aún más grande que el del faro, latiendo con fuerza. A su alrededor, figuras encapuchadas rezaban, pero al acercarse vio que no eran humanos, sino cuerpos vacíos, piel sin vida movida por tentáculos que salían desde el altar. El corazón palpitó al unísono con el suyo, y Esteban cayó de rodillas. Su visión se nubló. En su mente, la isla habló por primera vez, con una voz profunda y gutural. Eres nuestro, tu alma nos pertenece. Los encapuchados se volvieron hacia él. Sus rostros eran calaveras cubiertas de algas, con gusanos retorciéndose entre sus dientes. Alzaron sus brazos, y el techo de la catedral se abrió, mostrando un cielo que no era cielo, sino un océano invertido lleno de criaturas colosales, mirándolo con miles de ojos. El fragmento en su pecho latió con fuerza. Esteban gritó, sintiendo como su piel se desgarraba. Tentáculos negros brotaron de sus brazos, sus ojos se volvieron rojos, y su voz se unió al coro de los encapuchados. La isla lo había devorado, pero también lo había transformado. Ahora era parte de ella, un guardián más, un eco entre los susurros.
La bruma se cerró, y el mar quedó en calma. En los pueblos cercanos, los pescadores sintieron un escalofrío, como si alguien los observara desde la distancia, y al mirar el horizonte, juraron ver una silueta oscura en medio del océano, una isla que no estaba en los mapas. La isla de los susurros tenía un nuevo dueño.